Bendito Padre Celestial, a usted damos gratitud y alabanza, que toda la honra, la gloria y la alabanza sean para usted, como creador del cielo y de la tierra, como nuestro soberano Dios. Humildemente hemos venido de rodillas, Señor, para suplicar el perdón de nuestros pecados, reconocer en Cristo y en su justicia el único medio de salvación, de perdón, de restauración. Aquí están sus hijos fieles, Señor. Damos gloria al Señor Jesucristo y alabanza a nuestro Dios el Espíritu Santo y al Padre Celestial, a la verdadera divinidad de la Biblia. Gracias porque nos permite espaciarnos en su verdad, ser perdonados, ser fortalecidos, ser nutridos con el alimento sólido. Y gracias, Señor, porque hoy nos permite seguir levantando la voz para predicar el mensaje del tercer ángel. Gracias, Señor, por el aliento de vida que nos da, las fuerzas, la sabiduría del cielo. Rogamos humildemente que esa sabiduría del cielo, ese colirio celestial, unja nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de su palabra. Aquí están sus hijos fieles, Señor. Hemos venido para adorarle. Imparta, por favor, según su voluntad, la bendición a cada uno de ellos, a los niños que han venido a adorar también, a los jóvenes, a los ancianos y adultos. Te damos gloria, Señor, gloria a ti y alabanza por todas las personas honestas que están preguntando por la verdad, que están volviendo a las sendas antiguas y que están abrazando este mensaje. Gracias, Señor, por conservarnos la fe, por permitirnos perseverar y porque la promesa de que el que a usted viene no le echa fuera es una realidad. Hoy nos gozamos en su divino perdón, en su misericordia que la ha renovado cada mañana. Oramos por todos nuestros hermanos fieles en cualquiera parte de la ancha faz de la tierra. Oramos para que usted los bendiga en su salud, en su trabajo, en su familia, que bendiga a sus hijos, a nuestros hijos, nuestros hogares, que bendiga, Señor, a todos los siervos fieles que se preparan y se instruyen para poder predicar y alzar su voz como verdaderos atalayas. Gloria a ti, Señor, por habernos llamado a vivir en este tiempo y por hacer de nosotros sus embajadores, sus instrumentos para el bien. Y gracias, Señor, por ese enorme privilegio que nos da de trabajar en su viña. Gracias, Dios mío, por sus hermanos, por nuestros hermanos y sus hijos fieles. Y a esta hora rogamos que para este tema tan crucial, tan importante, usted pueda, por favor, impartirnos su bendición y su compañía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, para la gloria de Dios, entonces, estoy saludándoles y esperamos que esta mañana de Santo Sábado todos nuestros hermanos estén siendo bendecidos, especialmente aquellos que hacen todo lo posible por prepararse y, y también por alzar su voz para predicar la verdad en donde quiera que estén. Hermanos, el tema que vamos a presentar hoy se llama así, ¿verdad? El progreso de la ley dominical en el mes de julio del 2024. La verdad es que esta primera parte de este estudio voy a tomarla como una preparación para lo que será el tema del próximo sábado, Santo Sábado, donde estaré presentando eh,
este tema crucial en este momento, hermanos. Dentro de 8 días estaré presentando este tema. Se va a llamar El nacionalismo cristiano y el proyecto 2025. Le he puesto como subtítulo a este mismo tema, la última estocada para la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de autoridad papal, el nacionalismo cristiano y el proyecto 2025. Todo lo que hoy vamos a estudiar es básicamente una preparación para lo que va a ser este tema dentro de 8 días, ¿sí? Así que hermanos, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar. Esperamos que el tiempo nos acompañe, la señal de internet, que Dios imparta su bendición para nosotros y poder estudiar. Bueno, esta parte, que va a ser una continuación del informe mensual que venimos presentando sobre el progreso de la ley dominical mes a mes, ¿verdad? Ahora nos corresponde estudiar lo que ha sucedido en el mes de julio de este año. Recordemos que estamos a pocos meses de las elecciones en Estados Unidos, y Estados Unidos es un país que está dentro de la profecía bíblica como la nación que le va a hacer imagen a la bestia, como la segunda bestia de Apocalipsis, que le va a hacer imagen a la bestia y que va a imponer la marca de la bestia. Así que lo que vamos a analizar ahora es sencillamente una continuación de lo que hemos venido presentando, ¿verdad? Recordamos la cita, hermanos, de Mensajes Selectos, volumen 3, página 428. El mundo entero fue convertido y en armonía con la ley dominical. Sí que han cobrado valor estas palabras de la hermana White. Ahora, cuando el mundo entero, a todo nivel, ha sido convertido y está en armonía con la ley dominical. Allá el 24 de diciembre de 1889, la hermana Elena White, en lugar de estar celebrando la fiesta pagana de la Navidad y en lugar de estar eh, alrededor del árbol de Navidad con los regalos, ella estaba escribiendo el 24 de diciembre de 1889 y decía: me he sentido muy agobiada con respecto a los movimientos que ahora están en progreso para hacer cumplir la observancia del domingo. Agobiada con todos esos movimientos que estaban progresando para hacer cumplir la observancia del domingo. Así nos encontramos nosotros, hermanos. Ustedes han visto que ha sido repetitivo el estudio de la imagen de la bestia, de la marca de la bestia, porque somos predicadores del mensaje del tercer ángel. Y el mensaje del tercer ángel es precisamente la advertencia más solemne para no adorar a la bestia ni a su imagen, ni recibir su marca en la frente o en la mano. Así que ella estaba muy agobiada por todo eso que estaba sucediendo en 1889, que llevó a la aprobación en parte del decreto dominical, aún en Australia, y ella estaba agobiada por eso. Dice: se me ha mostrado que Satanás ha estado trabajando fervientemente para llevar a cabo sus designios de restringir la libertad religiosa, ¿no? De restringir la libertad religiosa. Así que el Señor, hermanos, Dios le mostró a la hermana Juárez como profeta de Dios el trabajo que Satanás estaba haciendo fervientemente para llevar a cabo sus designios, el plan de restringir la libertad religiosa. Oh, hermanos, de esta fecha, 1889, van aproximadamente 135 años, donde Satanás ha redoblado sus esfuerzos, ¿cierto? Ha redoblado sus esfuerzos, ha trabajado y está ahora, hermanos, especialmente este año, trabajando fervientemente para llevar a cabo el plan, ¿sí? Para llevar a cabo el plan, hermanos, de, de imponer, de dar por terminado la formación de la imagen de la bestia
y la marca de la bestia. Así que, tristemente, tenemos que decirlo así, estamos agobiados por eso, hermanos. Estamos agobiados por esa parte. Nos trasnochamos pensando en todo lo que está pasando, nos estamos documentando para poder presentarle a los hermanos este informe, ¿no? Mensual que lo estamos haciendo, ¿cierto? Y esperamos que con la ayuda de Dios se pueda entender el mensaje, se siga entendiendo como lo hemos presentado, ¿no? Eh, ella sigue diciendo, dice, planes de seria importancia, aquí resaltado con letra roja, planes de seria importancia para el pueblo de Dios están avanzando de manera clandestina entre los clérigos de varias denominaciones y el objetivo de esta maniobra secreta es ganarse el favor popular para hacer cumplir la santidad del domingo. Hermanos, en 1889, Satanás estaba obrando a través de estos clérigos de varias denominaciones y estaba obrando con una maniobra secreta. Ahora ya no es secreta, ahora ya es pública, hermanos. Es pública. Vamos a quedar aterrorizados, hermanos, con los movimientos que se han hecho en este mes de julio, las palabras de estos políticos y dignatarios de la iglesia y del Estado que se han unido en una armonía corrupta, ¿cierto? Ahora ya no es secreto, es a viva voz, abiertamente. Y vemos a los dirigentes de la Iglesia Adventista promocionando a estos políticos y apoyándolos, apoyando sus agendas, sus programas, en cumplimiento de la profecía, ¿cierto? De que todo el mundo se maravilló en pos de la bestia y que los mismos protestantes iban a volcar toda su influencia al lado de estos enemigos de Cristo, de su ley. Si se puede inducir al pueblo a favorecer una ley dominical, entonces el clero tiene la intención de ejercer su influencia unida para obtener una enmienda religiosa a la Constitución y obligar a la nación a guardar el domingo. Hermanos, lo que era impensable ha sucedido. El próximo sábado voy a estarle mostrando el fundamento, cómo se ha designado, hermanos, a que el presidente Donald Trump, el expresidente, que lo más seguro volverá a ser presidente, ya está por encima de la ley. Ya la ley de los Estados Unidos ya no lo cobija a él en casos de que tenga que hacer obligatoria alguna norma. Estados Unidos ha repudiado su constitución, hermanos. Lo estaremos viendo en detalle, ¿cierto? En el próximo sábado. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. En esa época se escribió así, pero ahora ya no es en la oscuridad. Ahora ya es abiertamente, a diario, a todo nivel, hermanos. Los líderes en ese tiempo encubren el verdadero problema, encubrían el verdadero problema. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Eso sí, han permanecido ciegos hasta ahora. Están trabajando a ciegas. ¿No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura? ¿Sí? Son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están a ciegas en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Bueno, hermanos, esto ha progresado 1889 hasta nuestros días. Son prácticamente 135 años de progreso. Esperamos que con la ayuda de Dios, hermanos, nuestros hermanos puedan comprender, ¿verdad? Comprender exactamente esto que está pasando y bueno, con la ayuda de Dios estoy tratando de silenciar aquí a un hermano y no me da para silenciarlo, esperamos que desde acá se pueda. Bueno, los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo,
no se dan cuenta de lo que sería el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. 1889. ¿Qué podemos decir ahora, hermanos, en el año 2024? ¿Qué podemos decir? Por eso el próximo tema, el próximo sábado, vamos a estar presentando, ¿cierto? El nacionalismo cristiano y el proyecto 2025. Hermanos, una crisis está por sobrecogernos. Se cumple la profecía. Entonces nosotros, como fieles atalayas, deberíamos ver la espada que viene. Claro que sí, hermanos. Nosotros como fieles atalayas estamos viendo la espada que viene y estamos dando la advertencia. Este tema forma parte del mensaje del tercer ángel. Y durante todo este año, hermanos, hemos estado mes tras mes alzando la voz, advirtiendo a nuestros hermanos fieles y a todo el pueblo de la espada, del peligro que viene, ¿sí? Porque somos fieles atalayas, porque sí nos interesa la salvación de las personas, porque sí, aunque nosotros quizás no nos conozcamos personalmente, muchos de los que nos escuchan están siendo advertidos y para la gloria de Dios, muchos están abrazando el mensaje del tercer ángel, están saliendo de la denominación adventista, están saliendo de Babilonia, están viniendo a formar parte del verdadero pueblo de Dios. Como fieles atalayas, deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Muy clara la cita. ¿Sí? Sí, allá en el gran conflicto, en la página 590, también dice, lo que ahora, hermanos, se está cumpliendo a nuestros ojos, se declarará que los hombres están ofendiendo a Dios por la violación del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente impuesta. El nacionalismo cristiano, hermanos, tiene esta política, lo vamos a escuchar, y que aquellos que presenten las exigencias del cuarto mandamiento de esta manera, destruyendo la reverencia por el domingo, son perturbadores del pueblo, impidiendo su restauración al favor divino y a la prosperidad temporal. Aquí se dice, hermanos, claramente que nosotros que estamos presentando las exigencias del cuarto mandamiento como día de descanso, día santo, único día santo, que nosotros estamos destruyendo la reverencia por el domingo y que somos perturbadores del pueblo, que estamos ofendiendo a Dios por violar el domingo. ¿Cómo se ha cumplido ante nuestros ojos esta profecía, hermanos? Por eso vuelve, yo estoy haciendo cuenta, mis amados hermanos, que esta es la primera vez que voy a predicar este tema. Lo he hecho más de 100 veces en este año y en años pasados, ¿sí? Los enemigos del mensaje del tercer ángel nos llaman que somos agresivos, nos llaman que solamente predicamos de la bestia y de la ley dominical, pero gloria a Dios porque somos atalayas. Y para este tiempo el Señor nos ha llamado y este es el mensaje de la verdad presente. ¿Sí? Para la gloria de Dios lo hacemos porque Él es el que da la sabiduría, el entendimiento. Entonces, noten, hermanos, termino con estas dos citas, estas tres citas. Dice, la sustitución de la ley de Dios por las leyes de los hombres, la exaltación mediante la autoridad meramente humana del domingo en lugar del sábado bíblico, séptimo día de la semana, es el último acto del drama. Oh, hermanos, este tiempo, nosotros estamos viviendo en este tiempo donde está pasando esto, donde se está sustituyendo la ley de Dios por las leyes de los hombres, donde se está exaltando mediante la autoridad meramente humana al domingo en lugar del sábado. Y este es el último acto del drama. Y si es el último acto del drama, significa que el tiempo de gracia está por cerrarse, hermanos.
porque el tiempo de gracia se va a cerrar inmediatamente después, o inmediatamente, perdón, salga el decreto dominical nacional en Estados Unidos y en el mundo. ¿Sí? Es el último acto del drama. Y de allí vendrán otros actos, ¿cierto? Para la segunda venida de Jesús. ¿Y cuáles son esos actos? Es el último acto del drama para el cierre de la gracia. Pero una vez se cierre la gracia, entonces viene la lluvia tardía que da origen al fuerte pregón, al último llamado de advertencia, al pequeño tiempo de angustia. Entonces, hermanos, se cierra la gracia, ¿verdad? Se cierra la gracia. Entonces, hermanos, la exaltación del domingo es el último acto del drama para que se cierre la gracia, ¿verdad? El último acto del drama. Entre la ley dominical y el cierre de la gracia, pues vendrán unos cortos y rapidísimos eventos, que es la recepción de la lluvia tardía, el fuerte pregón y el pequeño tiempo de angustia. Bueno, cuando esta sustitución se vuelva universal, Dios se revelará con las plagas, hermanos, sobre los impenitentes, sobre los impíos. Él se levantará en su majestad para sacudir terriblemente la tierra. Él saldrá de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Van a ser castigados. Aún esos burladores sodomitas que se burlaron de Cristo, se burlaron de los últimos días de su vida en esta tierra, allá en los Juegos Olímpicos, en la inauguración, donde tristemente muchos de los hermanos se sentaron a rendirle culto a Satanás y participar de esa inauguración, donde el diablo trajo a los sodomitas en una burla abierta a la cena del Señor, al mismo Cristo, ¿sí? Pero bueno, Dios está tomando nota, ¿verdad? El Señor va a salir de su lugar para sacudir terriblemente la tierra, para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Dice la cita de la Review Herald del 15 de abril de 1890. No se ha hecho nada para exaltar el sábado idolátrico, para imponer la observancia del domingo mediante legislación en 1890. Pero Satanás ha estado detrás de ello y ha sido el principal obrero. Hermanos, hasta 1890, en ese contexto, la hermana Fay escribió así, pero ahora ya no es así. Ahora se ha hecho mucho para exaltar el domingo, el sábado idolátrico. Se ha hecho mucho para imponer la observancia del domingo mediante leyes, ¿sí? Y claro, Satanás ha estado detrás de ello y ha sido el principal obrero. Mis amados hermanos y amigos, todas aquellas personas, políticos, religiosos, instituciones, denominaciones que estén apoyando al sistema papal, al Laudato Si, al descanso dominical, todas aquellas instituciones y personas que estén unidas en ecumenismo, están trabajando para Satanás. Lo digo así claramente. Hay muchos que no se dan cuenta de ello, ¿sí? Pero es Satanás el que ha estado detrás de estas personas y ha sido Satanás el principal obrero. Hermanos, abran sus ojos, por favor, ¿sí? Y salgan de esa apostasía. Aquí nosotros estamos cumpliendo la profecía, estamos cumpliendo la cita. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil, la imagen de la bestia, la Iglesia siendo apoyada por el Estado para hacer cumplir sus fines, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal y ahora ya no tan secretos, todo será desenmascarado. Y a eso hemos venido hoy también, a desenmascarar los progresos, los pecados de Babilonia, ¿sí? Y los progresos secretos y no tan secretos
y rápidos del poder papal. Entonces, hermanos, entro en materia con esta breve introducción. Vamos a hablar entonces de lo que ha pasado en este mes de julio. Para aquellos que escuchan este tema por primera vez, deben saber que en nuestro canal El Remanente se encuentran los temas desde el mes de enero, mes a mes, informe mensual de los progresos de la ley dominical, desde enero hasta junio. Este es el mes de julio, ¿verdad? Si alguien no tiene de pronto el enlace o la dirección del canal, por favor debe comunicarse con alguna persona o escribir al WhatsApp. Lástima, no alcancé a escribirlo aquí públicamente, pero lo digo, 321-815-5756. Estamos en Colombia, el indicativo es más 57, ¿cierto? Y entonces, por favor, escríbanos para hacerles llegar los materiales al respecto. Bueno, ¿qué ha pasado en este mes de julio, hermanos? ¿Qué ha pasado respecto al progreso de la ley dominical en este mes de julio del 2024? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a revisar? Esperamos que el tiempo nos dé para ello, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a revisar en esta primera parte? La ley dominical en Alemania. Sí, Alemania es un país bien importante, es una potencia económica, es una potencia mundial, quizás la cuarta o la quinta potencia más grande a nivel mundial. ¿Sí? En Alemania, hermanos, vivió Lutero, nació Lutero. En Alemania surgió la Reforma Protestante. En Alemania se emitieron las bulas contra los protestantes, los verdaderos protestantes. ¿Sí? Alemania se ha caracterizado por ser un país perseguidor. Y ahora, hermanos, lo que muchos desconocen y niegan, lo vamos a presentar con evidencias. Leyes dominicales en Alemania. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una parte donde vamos a estudiar que los católicos, hermanos, en este mes de julio han argumentado que las enseñanzas adventistas del séptimo día, especialmente la del sábado, son incorrectas y que el domingo debería ser protegido por las autoridades públicas, ya que es el día de descanso. Ya vimos la cita, ¿verdad? Se nos va a determinar a nosotros como enemigos de la ley y del orden, ¿sí? Ahora los católicos, hermanos, a quienes están unidos, los evangélicos, los cristianos, los musulmanes, los judíos, los budistas, los hinduistas, los homosexuales, los adventistas del séptimo día como denominación. A estos católicos ahora se pronunciaron y dijeron que las enseñanzas adventistas, de los verdaderos adventistas, los historicistas, ¿cierto? Que son incorrectas, dicen, y que el domingo debería ser protegido por las autoridades públicas, ya que es el día de descanso. Basándose en la tradición, ellos enseñan que el domingo es el día de descanso. Lamentablemente, el Señor Jesús les dice lo que está escrito en Mateo 15:9. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver esta parte, hermanos, donde dice que un periódico del Vaticano, el Vaticano, afirma que un precepto dominical que pretende consagrar el Día del Señor con una misa forzada resultará una bendición. Cumplimiento de Laudato Si, asistir el domingo a la Eucaristía de una manera forzada. Lo vamos a revisar. Vamos a revisar también que un periódico de Texas promueve la falsa idea de que los 10 mandamientos exigen que asistamos a misa todos los domingos. ¿Sí? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver la catolización de Estados Unidos, que es una realidad, y que el Papa Francisco elogia el renacimiento eucarístico nacional, la misa dominical en Estados Unidos, que está teniendo lugar en ese país. Vamos a ver también, hermanos, que Fox News promueve 10.000 horas de oración
por el renacimiento eucarístico, la misa dominical, para ganar a millones de personas para la fe católica y transformar la vida espiritual y política de Estados Unidos. Estados Unidos es un país católico y ahora hay un falso reavivamiento para convertir a todas las personas en Estados Unidos al catolicismo, especialmente al domingo. Por eso preguntamos y vamos a ver y vamos a demostrar que es así. ¿Se ha convertido el Partido Republicano en el partido de Dios? ¿El nacionalismo cristiano? Oh, hermanos, es aterrador escuchar las palabras de estos tres personajes que ustedes ven aquí. Quizás ustedes no los conocen por nombre, pero los vamos a presentar. Bueno, a este sí lo conocen, ¿verdad? Al presidente Donald Trump. Y a estos dos, hermanos, vamos a ver que este señor es el señor Vance o Vence, y este señor es el autor del proyecto 2025. Vamos a ver eso en qué consiste. Y esto, hermanos, muchos católicos, miles de páginas, hermanos, están asegurando o están afirmando que la vida de Donald Trump fue salvada milagrosamente por la Virgen María. Allí está actuando el espiritismo, hermanas. Está actuando el espiritismo. Y están convirtiendo a María, que está muerta, en la salvadora del Donald Trump y que le ha preservado la vida milagrosamente, porque quiere María que sea el nuevo presidente Donald Trump, para que cumpla las políticas que Satanás viene trabajando desde hace muchos años. Lo vamos a mostrar también. Y todo esto nos va a servir de estudio para presentar dentro de 8 días el tema El nacionalismo cristiano y el proyecto 2025 como la última estocada para la formación de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de autoridad papal. Bueno, hermanos, entonces vamos a iniciar a estudiar estos ítems, ¿sí? Progreso de la ley dominical 2024, la ley dominical en Alemania. Pongan atención a esta noticia de este mes de julio, hermanos. ¿Sí? Dice en esta revista, las leyes dominicales se basan en el catolicismo romano y están diseñadas para que la iglesia domine todos los aspectos de la vida. ¿Dónde lo dicen? Bueno, aquí comentamos lo primero, ¿no? Es una revista que se llama, aquí está el término, hermanos, How to Abroad. Dice, quienes duden que se avecina una ley dominical deben leer esto. Nosotros nos documentamos, hermanos, a nivel mundial. Escuchamos a unos, a otros, nos documentamos con las noticias, con lo que se ventila y tratamos de ofrecerle a las personas la actualidad en los progresos de la ley dominical, ¿cierto? Y presentamos esto. Damos gracias a aquellas personas que dedican tiempo para investigar. El Señor nos da a nosotros también el tiempo para analizar, para investigar, para reunir esos argumentos. Dice, How to Abroad es un sitio web sobre todo lo relacionado con Alemania y ofrece información y servicios a los viajeros que ingresan al país. ¿Qué es lo que le dicen a los viajeros que ingresan al país y a todos los alemanes? Este sitio web, destinado a los turistas, responde preguntas y ofrece recomendaciones sobre cómo funcionan las cosas en Alemania. ¿Sí? Cuando una persona ingresa a Alemania, este sitio web le da toda la información de lo que sucede en Alemania. ¿Y qué es lo que sucede en Alemania? Está diseñado para causar una buena primera impresión en los visitantes de Alemania. Dice, ha publicado la página del sitio web, ha publicado una guía de usuario útil sobre cómo navegar por las leyes dominicales en Alemania. ¿Cómo navegar por las leyes dominicales en Alemania?
Recuerden que hace poco Joseph Ratzinger era el papa alemán, que lo reemplazaron porque le faltó tenacidad, le faltó templanza para imponer la ley dominical. Lo reemplazaron. Y ahora, hermanos, lo que está sucediendo con Donald Trump es lo mismo prácticamente, ¿sí? J.D. Vance es el, 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 el vicepresidente nombrado por Donald Trump, pero realmente el que lo nombra no es Donald Trump, es la clase jesuita que está detrás de todo esto. Y vamos a escuchar las palabras de J.D. Vance, que es va a ser, lo más seguro, va a ser el segundo hombre en el poder en Estados Unidos. Y quizás, hermanos, estemos esperando una renuncia de Donald Trump para que este hombre tome las riendas, ya que este mismo hombre está diciendo que él ha tenido que prácticamente regañar, amonestar a Donald Trump por ser tan débil en algunas cosas. Lo vamos a ver. Entonces dice, la guía establece claramente que las leyes dominicales en Alemania son reales y se basan en el catolicismo romano y en el deseo de Roma de dominar todos los aspectos de la vida. Este sitio web de Alemania, que es presentado a los visitantes y obviamente a los alemanes, dice claramente que las leyes dominicales en Alemania son reales, existen y que se basan en el catolicismo romano, porque el hijo del papado es el domingo, lo que se va a convertir en la marca de la bestia, y que el propósito de Roma, el deseo de Roma es dominar todos los aspectos de la vida. En este sitio web se lee lo siguiente. Esta guía le ayudará a conocer las leyes dominicales en Alemania. Existen pocas normas y reglamentos en Alemania y la legislación dominical ha estado vigente durante muchos años, pero es que ellos mismos dan testimonio y aquí está, hermanos, el enlace donde ustedes van a encontrar prácticamente lo que estamos transcribiendo aquí, la ley dominical en Alemania como una realidad. Leyes dominicales en Alemania. Aquí está la página. Las personas que son no curiosas, sino diligentes e investigadoras de la profecía, tienen que confirmar, como los bereanos escuchaban a Pablo y ellos llegaban a su casa y confirmaban si estas cosas eran así. Entonces dice que el domingo perdón, que la legislación dominical ha estado vigente durante muchos años en Alemania. Por eso la hermana Joay habla de que el decreto en parte ya ha salido en Estados Unidos, en Australia y progresivamente se fue imponiendo en algunos países europeos. Recordemos que los países europeos persiguieron a los verdaderos cristianos y Alemania no es la excepción. El domingo, dice el sitio web de Alemania, el domingo y los días festivos reconocidos por el Estado serán salvaguardados por la ley como días de descanso del trabajo y de crecimiento espiritual, dice el artículo 139 de la Constitución alemana. Si hay alguien que por favor pueda bajar de internet la Constitución alemana, puede revisar ahí el artículo 139. En la Constitución alemana dice claramente, el domingo y los días festivos reconocidos por el Estado serán salvaguardados por la ley como días de descanso del trabajo y de crecimiento espiritual. Está establecido en la Constitución ese punto, el 139, favoreciendo el domingo como día de descanso. Esta práctica de guardar el sábado es el domingo, pero ellos, como todo católico romano, al domingo le llaman sábado. Esta práctica de guardar el sábado proviene de la Biblia. Miren Satanás trabajando acá, hermanos. La práctica de guardar el sábado proviene de la Biblia, pero no es el sábado séptimo día de la semana al que se refieren ellos, se refieren al primer día de la semana.
Proviene de la Biblia, que afirma que después de crear el mundo y todo lo que hay en él, Dios descansó el séptimo día, que es domingo. Oh, hermanos, nosotros hemos revisado vez tras vez, ¿cierto? Estas mentiras del diablo. En realidad, hermanos, quedamos aterrados eh, cuando nosotros vemos estas mentiras, ¿sí? Que dice que Dios descansó, ¿cierto? Refiriéndose al domingo, cuando dice que Dios descansó eh, el séptimo día, que es el domingo, dicen ellos. Pero bueno, gracias a Dios, aún nuestros niños que están con nosotros han aprendido que esta es una vil mentira de Satanás y que el séptimo día es el santo sábado, el del Edén, que fue creado antes de que hubieran judíos, antes de que existiera Moisés, antes de que existiera pecado, ¿sí? Pero este sitio web en Alemania, y esto es un progreso, hermanos, de la ley dominical en el mes de julio, a los turistas y a los alemanes les escriben estas cosas, utilizan textos bíblicos y les dice que Dios descansó el séptimo día, que es el domingo. Para los adventistas modernos, hermanos, para los adventistas modernos, el séptimo día de la semana es también el domingo. Aquí está. Este es un calendario de una persona que lo mandó a hacer cuando era adventista de la denominación. Y mandó a poner aquí el domingo como séptimo día de la semana. Pero lo van a encontrar en los calendarios de ADRA, de la Corporación Adventista. Dios dice, están reconociendo que el séptimo día, el último día de la semana, es el domingo. Los bávaros de Alemania, los bávaros son tradicionalistas acérrimos que creen que el catolicismo debe dominar todos los aspectos de la vida. Los bávaros, tradicionalistas acérrimos, que creen que el catolicismo debe dominar todos los aspectos de la vida. Si bien la práctica se basa en la fe, también es un requisito legal. Punto. Por ley, hermanos, por ley. ¿Sí? Está escrito esto que estoy leyendo. Algunas cosas que los recién llegados a Alemania deben tener en cuenta es la importancia de hacer todas las compras esenciales de alimentos con anticipación, ya que pocos estados no tienen tiendas abiertas los domingos o días festivos. Hermanos, en Alemania, los secuaces del diablo son muy honestos, entre comillas, en respetar el domingo. Y ellos cierran el comercio el domingo y no hacen compras en domingo. ¿Qué diríamos de los adventistas nominales que hacen sus compras en día sábado? Allá en Alemania les dicen a los turistas, a los que llegan, por favor hagan las compras. Deben tener en cuenta la importancia de hacer todas las compras esenciales de alimentos con anticipación. No compren en domingo, ya que pocos estados no tienen tiendas abiertas los domingos o días festivos. Bueno, los domingos estamos realmente protegidos del ruido de los vecinos porque todos están descansando y disfrutando de su día libre. Los domingos mantén el volumen de la música al mínimo. Le dicen al turista cuando llega. ¿Cómo protegen el domingo, verdad? No se puede hacer ruido, ¿cierto? Porque todos están descansando y disfrutando de su día libre. La legislación dominical permite a las personas tomarse un descanso de su agitada vida cotidiana y recuperarse. Hermanos, es una ley en Alemania. La legislación dominical, leyes dominicales que le permiten a las personas descansar y supuestamente recuperarse. Bueno, hermanos, entonces comentamos, dice las leyes dominicales en Alemania, que exigen el cierre de los negocios y la suspensión general de las actividades seculares, demuestran un interés constante en preservar el domingo como día de descanso universal.
Esto es coherente con la práctica religiosa histórica de prohibir determinadas actividades los domingos mediante disposiciones legales para que la sociedad pueda observarlo como día oficial de descanso. Lo hemos estudiado, el progreso de la ley dominical en el tiempo, ahora ya desde el año 195 con el obispo de Roma Víctor, y luego Constantino, y luego 1888, y durante todos los años lo hemos estudiado ya. Estas leyes reflejan una antigua tradición del catolicismo romano, donde el domingo se considera un día sagrado de culto, día de los paganos. El sábado anterior estuvimos estudiando eso, ¿verdad? El origen del domingo como día de adoración, como día del Señor, del paganismo. La persistencia de tales regulaciones en una sociedad en gran medida secular demuestra que los círculos religiosos siguen ejerciendo una influencia significativa, abogando por la restauración del domingo como día de pausa colectiva y reflexión espiritual. Bueno, hermanos, dice el informe del boletín de la Conferencia General de 1891. Dice así: la palabra de Dios declara claramente que su ley debe ser despreciada y pisoteada por el mundo. Habrá una extraordinaria prevalencia de iniquidad. El mundo que profesa ser protestante formará una confederación con el hombre de pecado, el sistema papal, y la iglesia y el mundo estarán en corrupta armonía. La iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia adventista, con el mundo en corrupta armonía, en acuerdo, en ecumenismo. Aquí es donde se avecina la gran crisis del mundo, dice el boletín de la Conferencia General. Aquí es donde se avecina la gran crisis del mundo, cuando todos estos estén en armonía. Las escrituras enseñan que el papado ha de recuperar su supremacía perdida. La herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y que los fuegos de la persecución se reavivarán mediante las concesiones que el llamado mundo protestante haga a su tiempo. Ese tiempo ha llegado, mis amados hermanos. Muy clara la cita, ¿verdad? Entonces, la tradición de cerrar los comercios los domingos tiene profundas raíces en la herencia cristiana en Alemania, cristiana católica, pagana, donde el domingo se considera el día de descanso y culto. Se nos advirtió que un día protestantes y católicos se unirán para promover el descanso dominical. Esto ya ha sucedido en Alemania, y Alemania es uno de los países más influyentes de la Unión Europea, debido a que tiene la mayor economía de Europa y la cuarta más grande del mundo. Mucho cuidado con esto, hermanos. ¿Sí? Estamos presentando aquí la evidencia de la ley dominical en Alemania. Bueno, entonces terminamos diciendo, las leyes dominicales de Alemania buscan preservar el día como un tiempo para el descanso, el domingo, las actividades familiares y las observancias religiosas. Lo que está sucediendo en todos los países, hermano. Las leyes dominicales son reales y están llegando a Estados Unidos también. En los Estados Unidos existe un impulso para alinear nuestras leyes con ciertos principios cristianos, el nacionalismo cristiano que vamos a estudiar, como las leyes azules. Si bien algunos pueden abogar por que Estados Unidos sea reconocido oficialmente como una nación cristiana, lo que significaría reintroducir leyes que reflejen valores religiosos católicos, otros grupos seculares apoyan el descanso dominical, así no sean cristianos, pero solo sobre la base de la justicia social. Hermanos, muchos están apoyando el descanso dominical, no tanto porque sean cristianos, sino para asegurar tiempo para la familia, para mejorar la condición de los trabajadores e incluso el medio ambiente. A pesar de sus diferencias ideológicas, cristianos y laicos, católicos y protestantes han encontrado un punto en común en lo que respecta al descanso dominical. Todo el mundo convertido y en armonía a la ley dominical, no importa la ideología que tengan.
todos los partidos, ¿sí? Con excepción de la iglesia remanente de Apocalipsis 2, el verdadero adventismo genuino, se están uniendo para impulsar políticas dominicales en la sociedad. Hermanos, hoy en día los analistas dicen que no importa si gana el republicanismo o los demócratas, no importa si gana Donald Trump o gana eh, la que reemplazó a Joe Biden, Kamala, no importa, los dos tienen el mismo objetivo, que es imponer la ley dominical. Así que nosotros, cuando hablamos de esto en Estados Unidos, no estamos haciendo política. No estamos detrás de ninguno de ellos. Estamos detrás de desenmascarar la obra del diablo a través de estos partidos políticos que tienen el mismo objetivo: imponer la ley dominical. No importa cómo se llamen. La palabra de Dios enseña que estas escenas deben repetirse cuando los católicos romanos y los protestantes de Estados Unidos y del mundo se unan para la exaltación del domingo. Cita del Conflicto de los Siglos, escrita en 1888. Persecución e intolerancia es lo que se va a repetir. Allí está la fuente para quienes quieran confirmar esta evidencia. Bueno, vamos con la segunda parte, hermanos, que nos hace de verdad, hermanos, hasta, hasta ponernos de mal genio con esta situación que está pasando. Los católicos argumentan que las enseñanzas adventistas son incorrectas. Aquí no se está refiriendo a la enseñanza adventista de la denominación, sino a la enseñanza de los verdaderos adventistas genuinos, que creemos que en el cielo existe un santuario, que creemos en la sana doctrina y que seguimos creyendo, para la gloria de Dios, que el único día santo y bendecido es el santo sábado, en el cuarto mandamiento. Pero los católicos argumentan que las enseñanzas de los adventistas genuinos, no de los de la denominación, porque ellos están unidos a los católicos, ¿sí? Que las enseñanzas de los adventistas genuinos son incorrectas. ¿Y cuáles son las enseñanzas de los adventistas genuinos? El Santo Sábado, la expiación vigente, la perfección cristiana, la naturaleza caída de Cristo, la deidad, la existencia de un santuario literal en el cielo, el cierre único del tiempo de gracia en una sola ocasión. Estas doctrinas ya no las enseña la denominación adventista. Nosotros, los adventistas genuinos, creemos que la hermana White es la profeta del pueblo de Dios del tiempo del fin. Entonces, estas enseñanzas, dicen los católicos, son incorrectas, especialmente la del sábado, séptimo día de la semana, como día de descanso, y que el domingo debería ser protegido por las autoridades públicas, ya que es el día de descanso, dicen los católicos. Veamos. Catholic Answers, respuestas católicas. Un ministerio de medios dedicado a defender las enseñanzas católicas declaró el 21 de julio de 2024, hace poquitos días, que los adventistas del séptimo día, genuinos, están equivocados al observar el sábado como día de descanso. ¿Cómo es esto? Que los católicos digan que nosotros, los adventistas del séptimo día, estamos equivocados al observar el santo sábado, séptimo día de la semana, como día de descanso. ¿Y qué argumentos usan ellos? Miren, en un artículo publicado afirmaron que la doctrina adventista genuina es falsa según la Biblia. Y la gente no estudia la Biblia. Y la gente cree lo que estos dignatarios de la iglesia les dicen, porque odian estudiar la Biblia. Se entretienen en otras cosas y el diablo los tiene entrampados con el entretenimiento, con los espectáculos, con tantas cosas, que leer la Biblia les sabe a nada, pues. No encuentran deleite en estudiar la Biblia, en instruirse.
como no leen la Biblia, los católicos los engañan y les dicen precisamente eso, ¿no? Que la doctrina adventista es falsa según la Biblia, especialmente el Santo Sábado. Yendo un paso más allá, esta revista, este ministerio católico, Catholic Answers, cita el catecismo católico para respaldar su afirmación de que, aunque el cuarto mandamiento ya no es legalmente vinculante, debemos seguir observando el domingo como día del Señor. Noten ustedes, hermanos, que han reemplazado la Biblia por lo que dice un asqueroso catecismo elaborado por seres humanos, detrás de los cuales está trabajando el mismo diablo. Por eso la palabra de Dios, en Mateo 15:9, dice, en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, que es el catecismo. El catecismo son mandamientos de hombres. Allí cambiaron el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, dice el catecismo. Pero el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El catecismo borró el segundo mandamiento, puso santificar las fiestas, en lugar de acuérdate del sábado, séptimo día de la semana, para santificarlo. Y el último mandamiento de la codicia lo dividió en dos mandamientos de hombres, ¿sí? Y han reemplazado lo que dice la Biblia por la tradición. Es una adoración en vano. Catholic Answers publicó lo siguiente, intentando transmitir el error como verdad bíblica. Miren lo que están diciendo los católicos hace 15 días respecto al Santo Sábado. Dice, los adventistas del séptimo día afirman que nosotros como cristianos, los católicos, todavía estamos obligados a guardar el sábado. Es decir, debemos adorar a Dios el sábado. Pero la enseñanza de Pablo en nuestra segunda lectura demuestra lo contrario. Ahora van a citar a Pablo en un escrito que van a torcer para su propia perdición, para hacerle decir a Pablo lo que él nunca dijo. Hermanos, Pablo guardaba el sábado, Pedro guardaba el sábado, los discípulos de Pablo y de Pedro guardaban el sábado. De eso da testimonio la Biblia, lo hemos estudiado. Pero ahora van a poner a Pablo a decir lo contrario, que no hay que guardar el sábado. ¿Y qué utilizan? Dicen, Pablo enseña esto en otro lugar. Consideremos, por ejemplo, Colosenses 2:16. Allí Pablo escribe, por tanto, que nadie os juzgue en cuestiones de comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Entonces toman este texto y nosotros ya hicimos literatura al respecto. ¿Cómo lo han engañado al cristiano evangélico de hoy, haciéndole creer que la ley fue clavada en la cruz y los sábados fueron clavados en la cruz? Los han engañado. A los católicos también los engañaron así. Es un engaño católico de los jesuitas, ¿verdad? Que se metió a las iglesias cristianas, a los protestantes. Y citan que nadie te juzgue en cuanto a luna nueva o sábados. Ni siquiera se dan cuenta, hermanos, que allí está hablando de sábados, plural, y que el mismo texto allí en Colosenses está hablando de que no se refiere al séptimo día de la semana. Entonces sigo leyendo. Los católicos dicen esto en su revista católica, que Pablo enseña que nadie os juzgue en cuanto a sábados, y ya con eso ponen a decir que el sábado fue clavado en la cruz, anulado. Esto significa que los cristianos ya no están obligados a aferrarse a la ley del sábado. Están diciendo los católicos, han preparado a la mente de las personas para esto. Y todos los protestantes de Estados Unidos creen en esto. Por eso están apoyando y guardando el domingo. ¿Sí? Así como ya no están obligados a aferrarse a los preceptos de la ley mosaica que gobiernan estas otras cosas. Pero es que la ley de Dios no es de Moisés.
La ley de Dios la escribió Dios, la habló Dios con su propio dedo, la escribió. El Espíritu Santo escribió la ley en las tablas de piedra. El dedo de Dios. Y la ley es eterna. Los principios de la ley han existido en la eternidad. Ahora Dios escribe la ley y la adecúa al ser humano y escribe el cuarto mandamiento en la primera tabla de la ley. Moisés no es el autor de la ley moral. A Moisés se le dijo que escribiera en un libro la ley ceremonial, que era sombra de lo que había de venir, y que cuando Cristo muera, esa ley ceremonial iba a ser clavada en la cruz, pero no la ley moral de los 10 mandamientos que es eterna. Entonces, por lo tanto, dicen los católicos, la afirmación de los adventistas del séptimo día queda refutada por la enseñanza de Pablo. Y esto creen los católicos y creen los evangélicos. Aunque ya no estamos obligados a observar el sábado, la idea del descanso se traslada a nuestra celebración del domingo, el día del Señor. Así lo dicen. Eso causa malestar, ¿verdad? Leer estas cosas. Y cuando un católico las lee y cuando un evangélico las lee, pues lo creen. Entonces ya no estamos obligados a observar el sábado, dicen los católicos. ¿Sí? Por eso se está invalidando el Santo Sábado y exaltando el domingo. Es hora de actuar, oh Jehová, porque se ha invalidado tu ley, dice el salmista David. ¿Sí? Y la idea del descanso se traslada a nuestra celebración del domingo, el día del Señor. Sí, el día del Señor pagano, originado en el paganismo, en el primer día de la semana. Gracias a Dios que nosotros hemos estudiado esas verdades del origen del domingo como día del Señor en el paganismo. ¿Qué más siguen diciendo los católicos? La santificación del domingo y de los días festivos exige un esfuerzo común. Todo cristiano, presbiteriano, metodista, adventista del séptimo día, de la denominación católico evangélico, todo cristiano debe evitar hacer exigencias innecesarias a los demás que le impidan observar el día del Señor moderno, hace 15 días. A pesar de las limitaciones económicas, los poderes públicos deben garantizar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Están pidiendo ley aprobada por el Estado, ley dominical. Los empresarios tienen una obligación similar respecto de sus empleados, hacerlos descansar el domingo. El catecismo afirma bien del descanso dominical y del ocio para la sociedad, diciendo, en el respeto a la libertad religiosa y al bien común de todos, los cristianos deben procurar el reconocimiento del domingo y de los días festivos de la iglesia como días feriados legales. Hermanos, ese asunto del bien común incluye guardar el domingo. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, respeto y alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad. Cuando un católico, un cristiano, una persona lee esto, se mentaliza, hermanos, para defender el domingo y perseguir a los guardadores del sábado. La intolerancia y la persecución vienen como resultado de esta educación falsa, de haber hecho a un lado las escrituras y entonces basarse en la tradición. Bueno, ahí está el enlace, ¿sí? En la página católica de lo que acabo de decir. Y entonces hacemos este comentario, hermanos. El problema de este texto está en Colosenses 16. El texto problema, entre comillas, está en Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en luna nueva, días de fiesta o sábados, plural. Colosenses 2:16 es un versículo bíblico que se utiliza a menudo para intentar demostrar que la observancia del sábado ya no es necesaria. A cada rato los mismos evangélicos sacan ese texto, ¿verdad? Y los católicos.
Sin embargo, debemos saber que cualquier doctrina o enseñanza debe ser establecida o rechazada solo después de un estudio cuidadoso de todo lo que la Biblia enseña sobre un tema determinado y no citando versículos bíblicos fuera de contexto. Ese es el problema. Citar un versículo bíblico solito, fuera de contexto, no leer antes, no leer después, no leer todo lo que dice al respecto de ese texto en toda la Biblia, torciendo la palabra, torciendo la verdad para su propia perdición. ¿Sí? Entonces, el contexto es crucial a la hora de hacer interpretaciones. Y no tanto de hacer interpretaciones, sino de entender lo que está escrito. Muchas palabras tienen más de un significado y el contexto ayuda a aclarar cuál es ese significado. Para responder a la objeción planteada por aquellos que afirman que Colosenses 2 dice, prueba que el sábado del séptimo día fue abolido en la cruz, porque allí dice, todo lo cual es sombra de lo porvenir, y dice, enclavándolo en la cruz, era contrario a nosotros. Uno debe mostrar por el contexto y por otras escrituras que el acta de los decretos que había contra nosotros, que dice Colosenses 2:14, no es el decálogo, no son las leyes de Dios. Esa acta que había contra nosotros no es el decálogo, era las leyes ceremoniales que estaban colocadas al lado del arca, esas leyes ceremoniales escritas por Moisés, no la ley de Dios que estaba dentro del arca en tablas de piedra. Las leyes ceremoniales fueron escritas en un libro por Moisés y se colocaban al lado del arca. Estas leyes ceremoniales o esta acta de decretos que había contra nosotros de Colosenses 2:14 no es el decálogo, no son los 10 mandamientos. Y además que el sábado, el séptimo día semanal, no es una sombra de lo que ha de venir. Termino aquí con este comentario, hermanos. Dice, las fiestas, lunas nuevas y sábados anuales. Estos sábados de Colosenses 2:14, ¿sí? Que hemos leído, estos sábados que habla Colosenses 2:14, estos sábados, 2:16, perdón, donde dice, nadie os juzgue en cuestiones de comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Estos sábados eran unos sábados, hermanos, que se celebraban anualmente. No es el sábado séptimo día que se debía guardar semanalmente. Hay una gran diferencia ahí. Las fiestas, lunas nuevas y sábados anuales. Los sábados anuales estaban presentes en esas fiestas, lunas nuevas que se hacían cada año. ¿Sí? Como el día de la expiación. El día de la expiación era un sábado ceremonial donde no se debía trabajar. La Pascua también. Y las fiestas de los tabernáculos. Inclusive en estas fiestas, en algunas de ellas habían el primero y el último día eran sábados, días de descanso. No sábado semanal, sino días de reposo ceremonial. En una semana que hayan 2 sábados implica al menos que los sábados ceremoniales no siempre caían el séptimo día de la semana. Podía caer el primer día de la semana, porque el primero y el séptimo eran días de sábado, días de reposo. Entonces podía caer el primero y el séptimo día de la semana. No siempre los sábados ceremoniales caían en séptimo día de la semana. Entonces leo, las fiestas, lunas nuevas y sábados anuales del día de la expiación, la Pascua y fiestas de los tabernáculos, incluyendo las ofrendas de carne y bebidas celebradas en esos días, comidas y bebidas, son a las que se hace referencia en Colosenses 2:16. De hecho, la palabra de Dios distingue expresamente las fiestas judías anuales de los sábados semanales del séptimo día o los sábados del Señor. Noten la misma Biblia en Levítico 23, 37 y 38. Hace la diferencia.
entre los sábados ceremoniales y el séptimo día. Hermanos, cuando el Señor le habla a Moisés y Moisés va a escribir, el Señor le hace primero la diferencia entre el sábado séptimo día de la semana y los otros sábados ceremoniales. Y él le dice allá en Levítico 23:37, le dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las cuales convocaréis como santas convocaciones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, todo en su día, además de los días de reposo de Jehová. Aquí hay una claridad, hermanos. Un niño de primaria puede entender este texto. Dios le dice a Moisés, además o aparte del sábado, séptimo día de la semana, además de los días de reposo dedicados a Jehová, sábado, séptimo día de la semana, te voy a dar unos sábados ceremoniales que los vas a guardar, no vas a trabajar, pero son diferentes a los días de reposo de Jehová. Levítico 23, 37 y 38. Allí lo dice. Algún día quizás, bueno, ya lo hemos hecho, ¿no? Para hacer la diferencia entre el sábado, séptimo día de la semana, y los sábados ceremoniales. Tenemos temas grabados sobre la ley que fue clavada en la cruz. Hemos hablado de eso. Trágicamente, esta revista católica, este ministerio católico, Catholic Answers, no ofrece ningún fundamento bíblico real para validar la observancia del domingo. Simplemente citan el catecismo católico, catecismo de hombres, mandamientos de hombres. Establecer doctrinas basadas en tradiciones hechas por el hombre en lugar de las escrituras no es bíblico y contradice las enseñanzas de Jesús. Está muy claro eso. A lo largo de los evangelios, Jesús reprende constantemente a los líderes religiosos de su tiempo por colocar las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios. Mateo 15:9 dice, pero en vano me rinden culto, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oh, hermanos, cuando una denominación religiosa, cualquiera que sea, enseña como doctrinas mandamientos de hombres, pertenece al sistema del anticristo, ¿sí? Y eso le pasa también a la corporación adventista. Enseñan doctrinas humanas, doctrinas de demonios también, contrarias a la palabra de Dios. Y la adoración para estas personas es en vano. Dios conoce su corazón, que quizás por ignorancia lo están haciendo y por eso les hace llegar a esas personas también el aviso. Pero cuando las personas ya saben que al creer en esas doctrinas de demonios, en esas doctrinas humanas, están yendo en contra de Dios y están adorando a Dios en vano, pues tristemente sucede eso, ¿no? Se honra a Dios en vano, ¿sí? Entonces, enseñando como doctrina de mandamientos de hombres, en vano me rinden culto, en vano me honran. Destacando el peligro de permitir que las enseñanzas hechas por el hombre eclipsen la revelación divina. La verdadera doctrina debe estar fundamentada en la palabra de Dios, ya que solo la escritura es la guía autorizada e inspirada para la fe y la práctica. Y la escritura, la única regla de fe y conducta, autoriza el espíritu de profecía. Contiene al espíritu de profecía. Un ítem más, hermanos. Un periódico del Vaticano. Miren lo que hace el diablo a través del catolicismo y las iglesias evangélicas. Un periódico del Vaticano afirma que un precepto dominical, una ley dominical, una norma dominical, una legislación dominical que pretende consagrar el Día del Señor con una misa forzada, resultará una bendición. Primero la persuasión, ahora la fuerza, ¿sí? Antes que empuñar las armas de la persecución,
Primero intentaron con la persuasión. Cuando ya la persuasión no dio resultado, ahora viene la fuerza y la persecución. Entonces, el Vaticano afirma que un precepto dominical que pretende consagrar el Día del Señor con una misa forzada, la asistencia a la Eucaristía los domingos de Laudato Si 237, eso va a resultar en una bendición, dicen ellos. Es el mismo diablo el que gobierna el Vaticano, hermanos. Son los ángeles de Satanás, el mismo dragón, el Satanás, quien está dirigiendo allí, hermanos, el Vaticano. La ley que rige la observancia del primer día de la semana, dice el periódico, ¿no? Estoy leyendo lo que dice. Voy a leer lo que dice el periódico, pero antes de eso voy a leer las citas de la hermana Huay. Para prevenirnos en cuanto a esto, dice ella, la ley que rige la observancia del primer día de la semana es producto de una cristiandad apóstata. El domingo es un producto del papado, exaltado por el mundo cristiano por encima del sagrado día de descanso de Dios. En ningún caso el pueblo de Dios debe rendirle homenaje. Está escrito en Testimonios para la Iglesia, volumen 9, página 235. Que los adventistas del séptimo día de la denominación lean esta cita para que ya dejen de exaltar y rendirle homenaje al domingo. Que los cristianos lean que la ley que rige la observancia del primer día de la semana es producto de una cristiandad en apostasía. El domingo es un producto del papado, es un hijo del papado, exaltado por el mundo cristiano por encima del sagrado día de descanso de Dios. Y en ningún caso el pueblo de Dios debe rendirle homenaje. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes, adventistas del séptimo día, es una imposición del culto al papado, dice el conflicto de los siglos, página 448. Entonces, hermanos, comentamos. Obligar a la gente a ir a la iglesia los domingos para celebrar la misa por ley y llamarlo una bendición es exactamente lo que significa la marca de la bestia. Esto es lo que publicó un periódico del Vaticano este mes, noten. En realidad, este tipo de política erosiona los principios de la libertad religiosa. Esto viola el derecho a elegir libremente las propias creencias y prácticas, que es un componente fundamental de la libertad individual. Defender una ley dominical que exija la existencia obligatoria de la Iglesia será el acto final de la controversia de 6.000 años entre el bien y el mal. Entonces aquí está la página, ¿no? La revista dice, Done Chisamondo, es una revista de noticias mensual publicada por el Vaticano. En la edición de julio del 2024 se publicó un artículo titulado Y el séptimo día descansó. Y en el séptimo día descansó. En el que la publicación sostiene que un precepto dominical, una ley dominical, una norma dominical, que obliga a la gente a ir a la iglesia para celebrar la misa, podría ser en realidad una bendición. El artículo completo del Vaticano fue republicado por el medio de noticias católico español Nueva Vida Digital el 31 de julio del 2024 y dice así. Aquí voy a dejarles el link para que lo confirmen, hermanos. En las sociedades occidentales, dice el periódico, alternar trabajo y descanso se considera más un derecho que una necesidad. No es del todo justo que en esta discusión se mencione el domingo. El Día del Señor no debe ser comparable con otras fiestas civiles porque tiene un significado muy diferente del que se le da a los días de descanso en las organizaciones sociales o en la ética del trabajo. Si bien es cierto que el calendario laboral es un compromiso entre fechas civiles y religiosas, que son parte de la tradición de la mayoría del grupo social al que afecta. Esto explica por qué en Italia el día de descanso es el día cristiano y no el viernes islámico o el sábado judío. Hermanos, este periódico del Vaticano
reconoce públicamente que en Italia, donde se encuentra el Vaticano, ¿sí? En Roma, de hecho es un país dentro de otro país, ¿sí? Es una ciudad-país, el Vaticano. En Italia, el día de descanso es el día cristiano, o sea, el domingo, y no el viernes islámico, porque los musulmanes, el Islam, guarda el viernes, o quizás guardaba el viernes porque ya abrazaron Laudato Si y están identificados con el domingo. Es más, por estos días, hermanos, el próximo sábado les voy a mostrar la evidencia, por estos días, los musulmanes mandaron a cerrar todas las empresas los domingos debido a la ola de calor. ¿Y por qué no cierran el viernes? Si es su día santo. Pero mandaron a cerrar los domingos, todos los domingos. Están catolizados, musulmanes con su religión creada por el Vaticano, para unirlos en un momento dado en la adoración del domingo. Dice entonces, el día de descanso en Italia es el día cristiano y no el viernes islámico o el sábado judío. ¿Cómo que el sábado judío? El sábado no es de los judíos. El sábado es una institución del Edén, de Cristo. En el Edén no había un solo judío. Los judíos vinieron a existir como descendientes de la tribu de Judá, uno de los hijos de Jacob. Y antes de Jacob hubieron más de 2000 años, desde el Edén hasta los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. El sábado no es judío, pero lo denigran de esta manera para hacerlo aborrecer. Sábado judío, día de ayuno, día de tristeza. En cambio, el domingo es una fiesta alegre, un carnaval. Dios quiere, dice el periódico, que un día sea cualitativamente distinto de los otros 6 y lo consagra, es decir, lo reserva para sí, lo hace una realidad que le pertenece. Pero si esto sucede es con el séptimo día de la semana, no con el primer día de la semana, día en que los paganos adoraban al sol. Y cita el periódico, hermanos, el cuarto mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11. Lo cita, hermanos, ahí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero es que la Biblia debe decir, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero ya le pusieron, acuérdate del día del reposo. Y en las Biblias que dicen, acuérdate del sábado para santificarlo, le ponen un asterisco. Aquí equivale a sábado. Pero los católicos le llaman al domingo sábado. ¿Desde cuándo viene, hermanos, torcida la escritura para hacerles creer a los cristianos que el domingo es el sábado? Bueno, ahí está el mandamiento, lo citan y dice, esto nos debe hacer reflexionar. Descansar del trabajo es un derecho. Santificar un día para Dios es un mandamiento, pero se refieren ellos al domingo. Quizá la profunda crisis de los preceptos dominicales que pretendían consagrar el día del Señor con una misa forzada resulte una bendición. Ahí está claro, hermanos. No será fácil salir de ella, por supuesto, porque exige redescubrir el sentido profundo de una relación con toda la realidad del mundo que pasa por el poder creador de Dios. Son especialistas en confundir, ¿no? Una fuerza que nos enseña, podríamos decir, parafraseando el libro bíblico del Eclesiastés, que todo tiene su tiempo y todo lo que se hace bajo el cielo tiene su hora. Quizá entonces podamos empezar a redescubrir este sentido, redescubrir el sábado, pero aplicándoselo al domingo, dicen ellos. Entonces aquí está la cita, artículo original publicado en el número de junio del 2024. Ahí está la página, aquí está quien lo traduce. Entonces comentamos y decimos que esto nos demuestra lo que el Vaticano, porque este es un periódico del Vaticano, tiene planeado para la sociedad. Es Roma la que está intentando imponer su ideología del descanso dominical mediante la legislación
llevando al mundo cristiano hacia un camino de reducción de las libertades. La inspiración nos dice que cualquier ley promulgada para proteger el domingo como día de descanso es en realidad un medio para defender el culto papal. Bueno, entonces las leyes dominicales son de naturaleza religiosa y están diseñadas para obligar a las personas a asistir a la iglesia. Laudato sí, leyes dominicales de naturaleza religiosa, diseñadas para obligar a las personas a asistir a la iglesia. De esto hemos visto muchos fundamentos. La relación de Dios con la humanidad se basa en el amor, no en la fuerza. Es Satanás quien busca imponer su voluntad, manipulando y engañando para suprimir nuestra conciencia y esclavizarnos al pecado, mientras que Dios nos llama con amor y paciencia. El diablo recurre al miedo y a la compulsión con el objetivo de dominar en lugar de nutrir un vínculo basado en la confianza y en el amor. Así actúa Satanás, hermanos. ¿Sí? Esa es la obra del diablo. Veamos cómo en Estados Unidos, dice un periódico de Texas, promueve la falsa idea de que los 10 mandamientos exigen que asistamos a misa todos los domingos. En este mes de julio se dio esto, hermanos. 6 de julio del año 2024. El periódico Odessa American, con sede en Texas, publicó un artículo del obispo católico local que promovía el domingo y el renacimiento eucarístico nacional. Renacimiento eucarístico nacional, la misa dominical en los Estados Unidos. El propósito del artículo era recordar a la comunidad el significado religioso y cultural del domingo como día de adoración y descanso. Un artículo con ese propósito. Aprovechando el amplio alcance y la credibilidad de este periódico Odessa American, el obispo pudo comunicar su mensaje tanto a los feligreses como al público en general, alentándolos a honrar los 10 mandamientos, santificando el domingo. Es una mentira del diablo, ¿no? Porque es el sábado, séptimo día de la semana, que se debe santificar de acuerdo a la ley de Dios. Además, el mensaje reforzó la importancia de la Eucaristía dominical en la comunidad. Intentó atraer nuevos miembros y promovió los valores y enseñanzas de la fe católica. Hermanos, Estados Unidos es un país católico, lo hemos demostrado, ¿sí? Así digan que son cristianos catolizados, como los adventistas del séptimo día. Se les enseña, se los trata como adventistas, pero se les enseña a pensar como católicos y a creer como católicos y a usar imágenes como los católicos y a creer en doctrinas católicas. Los adventistas de la denominación son católicos y evangélicos, ¿sí? Bueno, entonces, el periódico de esa, ¿qué publicó? Publicó, dice así: creo que asistir a la iglesia semanalmente es una expectativa de Dios. En los 10 mandamientos, Dios nos dice que recordemos el día de reposo y lo santifiquemos en Éxodo 28. En mi tradición religiosa, esto incluye asistir a misa todos los domingos y días festivos. De esta manera, hermanos, se tuerce la verdad y millones de personas han caído en este engaño. Citan las escrituras, el diablo cita las escrituras, pero las tuerce. En eso se ha especializado el sistema papal, en citar las escrituras. Antes las prohibía, ahora las cita, pero las tuerce, que es lo mismo. Bueno, ¿quién dice esto? De pronto aquí está el enlace, hermanos, para que ustedes puedan ingresar eh, y confirmar. Dice, Sis dijo que el principal esfuerzo de la Iglesia Católica para atraer a la gente de regreso
Es una iniciativa de 3 años llamada Renacimiento Eucarístico Nacional. 10.000 horas. Renacimiento Eucarístico Nacional para despertar nuevamente en los miembros el aprecio por lo que significa la Eucaristía. Noten ese movimiento, hermanos. Renacimiento Eucarístico Nacional en Estados Unidos. Para despertar nuevamente en los miembros el aprecio por lo que significa la Eucaristía, la misa. Recuerden que ahora los adventistas del séptimo día le llaman a la cena del Señor, le llaman Santa Cena o Eucaristía. Lo pueden leer ahí, hermanos, en las creencias de los adventistas del séptimo día, en las 28 creencias, lo pueden leer. Lo hemos demostrado también con evidencias. Tienen los adventistas del séptimo día su Eucaristía, que es la Santa Cena para ellos, cambiándole el nombre de Cena del Señor a Santa Cena para familiarizarse con Santa Misa o Santa Eucaristía. En nuestra tradición, dicen los católicos, en nuestra tradición religiosa decimos que una pareja que reza junta permanece junta. Los adventistas tienen este lema. En esos congresos o concilios de familia dicen, esposos que oran juntos permanecen juntos. Lo mismo que los católicos. Pareja que reza junta permanece junta. Afirmó. Esto fue ciertamente cierto en el caso de mis padres. Iban juntos a la iglesia todos los domingos y días festivos y su matrimonio cristiano duró casi 70 años antes de que mi padre falleciera. Están poniendo que asistir a la misa entonces va a proteger a los esposos, va a evitar la inmoralidad. Mentiras del diablo, ¿verdad? Entonces, decimos a este comentario del periódico de Texas que promueve la falsa idea de que los 10 mandamientos exigen que asistamos a misa todos los domingos. El domingo no es el día de reposo bíblico. Nunca lo fue y nunca lo será. Bíblico. Dios nos ha ordenado que santifiquemos el séptimo día, no el primero. El ciclo semanal nunca ha cambiado, siempre se ha seguido el mismo orden. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día, sábado, séptimo día de la semana. Ese orden nunca se ha alterado, por lo que el sábado es para nosotros el mismo día de adoración que lo fue para Cristo, para Moisés, para Adán en el Edén, para todos los patriarcas y profetas. Estamos para la honra de Dios guardando el mismo día que guardó el Señor Jesucristo en el Edén. Si cada soldado de Cristo, hermanos, miren esta amonestación para nosotros. ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué hemos descuidado nuestro deber? Dice la hermana White, Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 19. Si cada soldado de Cristo hubiera cumplido con su deber, si cada centinela sobre los muros de Sion hubiera dado un sonido certero a la trompeta, el mundo podría haber oído antes el mensaje de advertencia, pero la obra lleva años de retraso. Mientras los hombres dormían, Satanás se nos ha adelantado. Oh, hermanos, qué amonestación tan tremenda para nosotros hoy. ¿Sí? Satanás se nos ha adelantado. ¿Por qué? Porque el liderazgo adventista, hermanos, especialmente ese liderazgo de la denominación apóstata adventista, ¿sí? No ha cumplido con su deber. Si cada centinela sobre los muros de Sion hubiera dado un sonido certero a la trompeta, el mundo podría haber oído antes el mensaje de advertencia. ¿Y quién ha retrasado la obra? Todos estos dirigentes adventistas, ancianos, líderes catolizados, convertidos en evangélicos desde 1952. Han obstaculizado la obra, los que hacen ecumenismo. ¿Acaso no es obstaculizar la obra prohibir que nuestros temas y nuestros videos y nuestra voz se levante y sea diseminada?
no es obstaculizar la obra y ponerse del lado de Satanás. Aquellos que se nos oponen, aún entre nosotros mismos, aquellos lobos rapaces, son un estorbo a la obra. Satanás los tiene allí para estorbar la obra. Son utilizados como instrumentos del diablo para estorbar la obra de los verdaderos atalayas. ¿Sí? Y están retrasando la obra. Hermanos, que cada uno de nosotros seamos de verdad soldados de Cristo y cumplamos con nuestro deber a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, si estamos sobre los muros de Sión como verdaderos atalayas, hermanos, démosle un sonido certero a la trompeta para que el mundo entero oiga el mensaje de advertencia. Lo estamos haciendo y hay muchos que lo están haciendo para la gloria de Dios. Inclusive las piedras están hablando. Las piedras están hablando. ¿Por qué? Si vosotros no habláis, las piedras hablarán. Que nadie tome tu lugar, hermano. Ocupa tu lugar. ¿Sí? Miren lo que está pasando en Estados Unidos, hermanos. La catolización de Estados Unidos es una realidad. El Papa Francisco elogia el renacimiento eucarístico nacional que está teniendo lugar en este país. Renacimiento eucarístico nacional. Hermanos, ya es una realidad esto. ¿Sí? Procesiones a lo largo y ancho de Estados Unidos en forma de cruz. Procesiones para catolizar a los Estados Unidos, para convertir la misa en una costumbre semanal el primer día de la semana y convertir a los estadounidenses en católicos, seguirlos convirtiendo. Julio 10 del 2024 es la noticia. Comentamos primero, decimos, el renacimiento eucarístico nacional. Y esto está de la mano, hermanos, con lo que vamos a presentar el próximo Santo Sábado. ¿Sí? El patriotismo nacional. El renacimiento eucarístico nacional es una iniciativa de la Iglesia Católica en los Estados Unidos que tiene como objetivo reavivar la devoción y la creencia en la Eucaristía dominical entre los católicos. A esto se le llama falsos reavivamientos. El plan de Satanás a través del sistema católico para imponer la ley dominical. También es un punto focal para los esfuerzos de evangelización para llegar a aquellos fuera de la Iglesia católica, a los protestantes, en particular los protestantes, ya que se están llevando a cabo importantes procesiones eucarísticas en las principales ciudades de los Estados Unidos. Y los adventistas de la denominación están apoyando esto, hermanos. Se trata de un esfuerzo estratégico liderado por Roma para lograr la catolización de Estados Unidos. Finalizarla, ¿no? Porque la campaña católica por los Estados Unidos de Pat Robertson viene hace muchos años atrás. La catolización de Estados Unidos, que se refiere a la creciente influencia o dominio de la Iglesia Católica en la vida política, social y cultural de la nación. En todas partes metido el catolicismo, en la vida política, social, cultural y religiosa de los Estados Unidos. Este concepto implica que las creencias y prácticas católicas romanas, como la misa eucarística y el culto dominical, se están imponiendo al público en general a expensas de otras perspectivas religiosas. Noten la noticia, el 10 de julio del 2024, The National Catholic Register informó que el Papa Francisco estaba elogiando el renacimiento eucarístico en Estados Unidos y enviaría un enviado especial para representarlo en el Congreso Eucarístico Nacional programado para realizarse en Indianápolis del 17 al 21 de julio del 2024. Ya se realizó el Congreso Eucarístico Nacional y el representante de Satanás en la tierra, el Papa Francisco, envió a un emisario de Satanás a representarlo. De hecho, el Papa nombró al cardenal Luis Antonio Tagle, director del Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, para liderar su delegación a los Estados Unidos.
Se trata claramente de una campaña evangelizadora diseñada para profundizar el sentido de reverencia por la Eucaristía dominical en la vida estadounidense y revertir la importante disminución de la asistencia a la iglesia. ¿Qué fue lo que se publicó en el Registro Católico Nacional? Dice, el Papa Francisco elogió el renacimiento eucarístico nacional en curso en los Estados Unidos, diciendo en una carta publicada el martes que deseaba extender una bendición especial a todos los que asistían al Congreso Eucarístico Nacional a finales de este mes. Bendición de Satanás. Satanás impartiéndoles la bendición a todos los que asisten a este Congreso Eucarístico Nacional. Nos alegró mucho escuchar la noticia sobre el Congreso Eucarístico Nacional en los Estados Unidos de América, dijo el Papa. El cardenal Tagle fue designado, ya lo dijimos, ¿no es cierto?, en este evento, que se espera que reúna decenas de miles de fieles estadounidenses. Y sí que los reunió, hermanos. En la carta, el Papa elogia al arzobispo Timothy Broglio, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, y a los obispos estadounidenses por sus esfuerzos para aumentar la devoción a la Eucaristía. Francisco también autorizó al cardenal Tagle a servir como su representante extraordinario en el Congreso en nombre del Papa. Y el Papa continúa instruyendo al cardenal Tagle para que salude a todos los fieles reunidos para el Congreso, para alentar un culto más vigoroso de la Eucaristía y para expresar nuestra benevolencia a todos los participantes. Entonces, hermanos, Laudato Si, el artículo 237, se ha cumplido y se está cumpliendo, hermanos, que los domingos deben ser dedicados a la Eucaristía, o sea, la santificación del domingo. ¿Sí? Laudato Si, artículo 237. Ahí está la fuente, los que quieran confirmar y ampliar. Y hermanos, entonces comentamos y decimos, el Papa Francisco ha expresado su firme apoyo a esta iniciativa porque se alinea con la visión que tiene para nuestra nación, para Estados Unidos y el resto del mundo. Al promover un enfoque renovado en la Eucaristía Dominical, el Papa espera inspirar un renacimiento espiritual que conduzca al cumplimiento de la profecía bíblica, falsos reavivamientos, para el cumplimiento, hermanos, de la ley dominical. Entonces, el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento contiene pasajes que hablan del surgimiento de un sistema religioso mundial que ejercerá autoridad global. El siguiente pasaje muestra que un día una figura global recibirá adoración y lealtad generalizadas. En realidad es un sistema, ¿verdad? Es un sistema que va a recibir, ¿no? Adoración y lealtad generalizadas. ¿Qué dice Apocalipsis 3:4? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. En Estados Unidos sí que se ha sanado la herida, hermanos. Se ha sanado la herida. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Los que adoran a la bestia adoran al diablo, hermanos. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? A esta bestia se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que adoran a la bestia es porque no están adorando al Cordero y porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso están adorando a la bestia y están adorando al dragón que le ha dado el poder y la autoridad a la bestia. Hermanos, qué tristeza. Adventistas de la denominación, evangélicos, católicos y de otras religiones, adorando al mismo diablo al adorar a la bestia. Entonces, estos versículos van a describir la autoridad de la bestia, la Roma papal, sobre todas las naciones y pueblos. Y entonces, hermanos, si tiene autoridad sobre todas las naciones y pueblos, esto implica control y adoración a nivel mundial.
La segunda bestia que representa a los Estados Unidos hará que esta crisis espiritual se haga realidad. Citamos esto porque es muy importante. Esta no es una noticia más. Estamos hablando del país, hermanos, que surgió como un país libre, como un país con dos principios, ¿sí? Como un país, con una iglesia sin papa y un estado sin rey. Estamos hablando que este país ha entrado en apostasía, se ha catolizado. Este país, dice las escrituras, de este país dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia, de la Roma pagana y papal. En presencia de ella trabaja Estados Unidos, en presencia de la bestia. Aquí hay evidencia de esto. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hermanos, Estados Unidos hace adorar a la primera bestia, al sistema papal, exaltando y promocionando el domingo como día santo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Intolerancia y persecución, hermanos, para los que no obedezcan. La imagen de la bestia, así como la adoración forzada de la primera bestia, representan un sistema religioso unificado que abarcará a todas las naciones. Por eso Apocalipsis 17, versículos 1 y 2, se le mostró al profeta Juan y se le dijo, ven acá, se le dijo, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. La sentencia final, hermanos, porque es un poder apóstata, la gran ramera, el sistema PAL, y si es madre, si es ramera, es porque ha cometido adulterio con los reyes de la tierra, ¿sí? Y las denominaciones, que son sus hijas, también han cometido adulterio con los reyes de la tierra y con la ramera. La sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, dominando muchas naciones, muchos pueblos. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, el poder representado aquí está claramente identificando al sistema papal, al que están unidos las religiones, las denominaciones, los poderes políticos y religiosos. La gran prostituta, también conocida como Babilonia, de la cual estamos denunciando sus pecados, representa un sistema religioso global, corrupto, que influye en todas las naciones y las une en un solo cuerpo. En ese cuerpo está la Iglesia Adventista del Séptimo Día como denominación. Lamentablemente, el fundamento del movimiento se construirá sobre los errores del anticristo en lugar de las claras enseñanzas bíblicas de Cristo. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta o gobierna son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bueno, hermanos, parece que el tiempo no me va a alcanzar para presentar todo lo que preparé, pero déjenme decirles que esto, hermanos, demuestra la influencia generalizada de un sistema religioso corrupto que ejercerá poder sobre muchas personas y naciones. Actualmente se está produciendo un falso avivamiento que solo servirá para unir a todas las iglesias en una sola familia ecuménica. Entonces, termino con esta cita del Conflicto de los Siglos, página 588. Satanás decide unirlos en un solo cuerpo y fortalecer así su causa al arrastrarlos a todos a las filas del espiritismo. Los papistas, que se jactan de los milagros como una señal cierta de la verdadera iglesia, serán fácilmente engañados por este poder obrador de maravillas. Y los protestantes, habiendo desechado el escudo de la verdad, también serán engañados. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán por igual la forma de piedad sin su poder y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo
y el comienzo del milenio largamente esperado. Mis amados hermanos, esto es muy importante. El diablo ha decidido unirlos en un solo cuerpo y fortalecer así su causa. ¿Dónde están los centinelas del Señor? ¿Dónde están los verdaderos atalayas de Dios? ¿Dónde están? Hermanos, Dios está trabajando para producir un verdadero reavivamiento y una reforma a medida que la falsificación se propague. Bajo el poder de la lluvia tardía, el mundo recibirá la guerra final en preparación para la segunda venida de Jesús. ¿Sí? En otras palabras, el falso reavivamiento del anticristo no eclipsará la obra del remanente que se niega a adorar a la bestia, a adorar a su imagen o a adorar a su marca o al número de la bestia. Nosotros sabemos en qué y en quién hemos creído, mis hermanos, para la gloria y honra de Dios. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios también determina que habrá un verdadero reavivamiento en el verdadero pueblo de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hermanos, al presentar este informe parcialmente de lo que ha pasado en julio, estamos viendo el cumplimiento de esto. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, salid para que no seáis partícipes de sus pecados. Hermanos, los adventistas del séptimo día que están asistiendo a esa denominación, creyendo en esas doctrinas, están, hermanos, participando de los pecados de Babilonia porque están guardando las mismas doctrinas y apoyando la ley dominical. Están en apostasía. Deben arrepentirse, deben salir de Babilonia. Si quieren ser pueblo de Dios, deben salir de Babilonia. Que no participen de sus pecados, no reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo, hermanos. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Es una tierna invitación, ¿verdad? Que se hace. Hermanos, quiero decirles que vamos a terminar allí. Voy a ubicarnos, qué nos hace falta por estudiar, que no alcanzamos a revisar en esta parte, ¿verdad? Estamos aquí. Lo que nos hizo falta por estudiar es básicamente la mitad del tema, donde dice, Fox News promueve 10.000 horas de oración por el renacimiento eucarístico para ganar a millones de personas para la fe católica y transformar la vida espiritual y política. Se ha convertido el Partido Republicano en el Partido de Dios, lo estaremos ampliando. Muchos católicos afirman que la vida de Donald Trump fue salvada milagrosamente por la Virgen María, espiritismo, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente esto lo estaremos revisando entonces juntamente con el tema del próximo sábado, Santo Sábado, donde estaremos presentando, hermanos, básicamente el estado actual de la apostasía y la última estocada del diablo para la formación definitiva de la imagen de la bestia y la imposición de la marca de autoridad papal, el nacionalismo cristiano y el proyecto 2025. Hermanos, le vamos a dar gracias a Dios por habernos permitido en esta mañana espaciarnos, ¿verdad? En estas verdades y con la ayuda de Dios poder, hermanos, presentar este fundamento. Dios permita que todos
hayamos podido tener una idea de lo que ha sido el progreso de la ley dominical en este mes de julio del año 2024. Hermanos, una gran crisis está por sobrecogernos, pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de estudiar de esta manera, de presentar las evidencias y seguir alzando la voz. Vamos a arrodillarnos, hermanos, para hacer la oración, para poder agradecerle a Dios por esta linda mañana de Santo Sábado y poderle suplicar que nos siga dirigiendo y nos siga protegiendo. Bueno, así que les invito, hermanos, para que vayamos de rodillas para hacer la oración final. Oremos. Bendito Padre Celestial, con gratitud y alabanza, Señor, damos gracias a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la verdadera divinidad del cielo, al trío celestial, por habernos permitido espaciarnos en estudiar su palabra y poder, Señor, desenmascarar los progresos del sistema papal y los pecados de Babilonia. Señor, gracias por advertirnos, por enseñarnos, por habernos sacado de las tinieblas a su luz admirable, por haber permitido que nos podamos espaciar en esta mañana de Santo Sábado en el estudio de su palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos atalayas fieles, a ocupar nuestro puesto del deber fielmente. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para ayudar a preparar a otros. Ahora, Señor, que hemos sido llamados para vivir en este tiempo de crisis inminente, donde estamos viendo que ante nuestros ojos se están cumpliendo, Señor, las profecías apocalípticas, especialmente la formación final de la imagen de la bestia y la implantación de la marca de la bestia. Señor, bendice a las personas que por ignorancia todavía se encuentran allá en ese sistema. Por favor, ayúdalas a salir de esa Babilonia. Ayúdanos a nosotros a permanecer fieles. Ayúdanos a despojarnos de todo aquello que está impidiendo nuestra relación con usted y aquellos obstáculos que nos impiden caminar en nuestro camino al cielo. Señor, perdónanos nuestras iniquidades, fortalece nuestras vidas, la vida de mis hermanos, la fe, que estas evidencias solamente nos sirvan a nosotros para definitivamente decidirnos por Cristo. Estamos siendo alertados, Señor, por las evidencias presentadas. Le damos la gloria y la honra a usted, la gratitud y la alabanza, y suplicamos que en cada lugar donde haya un hermano fiel o dos, su divina presencia los bendiga, los acompañe y nos ayude, Señor, a seguir adelante en este proceso. Padre, gracias por instruirnos, por bendecirnos. Le rogamos, Señor, que imparta su bendición sobre aquellas personas por las cuales hemos orado, sobre nuestros amigos que nos escuchan, los hermanos en otros lugares también. Y que, Señor, este informe parcial que hemos presentado ahora pueda ser conocido por muchas personas para que nos demos cuenta, Señor, en el momento profético en que estamos viviendo, que es justamente en el tiempo inmediatamente anterior al cierre de la gracia, cuando se está terminando de formar la imagen de la bestia, que dará lugar a la imposición de la marca de autoridad papal, la marca de la bestia. Señor, gracias por alentarnos, por enseñarnos. Ayúdanos a seguir adelante acompañados de su bendición. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
Amén. Amén.